¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema de derivadas y recordando así nada más rápido para empezar las fórmulas que ya vimos o las reglas de derivación. Vamos a llamar reglas o fórmulas de derivación. Pues tenemos la derivada de una constante que es 0, o sea, si yo hago la derivada de un número, por ejemplo, pues sería 0. La derivada de x que es igual a 1. La derivada de x a la n, en el que tengo yo que el resultado de la derivada es n por x a la n menos 1, siempre y cuando, pues, o más bien dicho, n debe ser un número real. Y con una excepción, ¿verdad? No aplica para cuando n es igual a menos 1. Es la única excepción a esta fórmula, ¿no? Y luego tenemos la de una derivada de una constante por una variable y la derivada de una suma o de una resta de funciones, donde simplemente si hay una suma o una resta de funciones, pues se sacan las derivadas individuales de cada una. Voy a mencionarles a manera de recordatorio rápido los tres primeros ejemplos que vimos de las primeras fórmulas. Déjame quitar esto aquí para que se alcance a ver. Ok. La primera era 3x cuadrada. Bueno, pues una constante multiplicada por una variable. Quiere decir que para sacar la derivada, voy a sacar la constante fuera y voy a sacar solamente la derivada de la función de x, en este caso x cuadrada. Y x cuadrada se ajusta a esta fórmula de acá, ¿verdad? X a la n, donde n es 2, por lo tanto bajo el 2, claro que sigo multiplicando al 3 que saqué fuera de la derivada, y x me queda la n menos 1, a la 2 menos 1 pues sería 1, de tal forma que 3 por 2, 6, el resultado sería 6x. Ese fue el ejercicio que vimos primero, nada más lo voy a mencionar a manera de recordatorio. Luego, la segunda pues es una suma y resta de funciones. Tengo en total 4 términos, 5x cúbica, menos 7x cuadrada, más 3x y más 7. Dice una de las fórmulas que lo que yo puedo hacer es simplemente derivar cada uno de los términos por separado. Pues entonces lo separo, ¿verdad? Ahí está, la derivada de 5x cúbica menos la derivada de 7x cuadrada más la derivada de 3x más la derivada de 7. ¿Ok? Y bueno, pues saco las derivadas individuales y me doy cuenta que la primera es similar al primer ejercicio. Una constante multiplicando a una variable. Saco la constante fuera y solamente derivo la variable. Lo mismo para 7x cuadrada. Claro que es menos, por lo tanto lo paso como menos. Saco el 7 y solamente derivo x cuadrada. Lo mismo para 3x. Saco el 3 y derivo solamente x. Y la derivada de 7, pues como tal, derivada de 7, ¿no? Hago la derivada de cada una, en este caso bajo el exponente 3, aquí está, 5 por 3 pues van a ser 15, x a la n menos 1, a la 3 menos 1, menos 7, bajo el exponente, y aquí está, 7 por 2, x me queda a la 2 menos 1, lo mismo con el 3 que ya tenía fuera, más la derivada de x, esta directamente puede ser 1, o como ustedes lo quieran ver, también la derivada de x a la 1 pues sería bajar el 1, que bueno, por 3 sería el mismo 3, y la exponente me queda la 1 menos 1. Finalmente la derivada de 7 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Para finalizar, hago las operaciones, vea, 5 por 3, 15, x cuadrada, porque esa es la 3 menos 1, menos 7 por 2, 14, x a la 1, porque es 2 menos 1, 3x a la 0, cualquier cantidad a la 0 es 1, por 3 es 3, y este es 0, ¿no? Ya ni siquiera lo pongo. Entonces ahí tienen la primera de los ejercicios, perdón, el segundo de los ejercicios. Básicamente solamente hemos usado la fórmula de x a la n. Prácticamente es la única que hemos usado. Bueno, vamos a continuar a la siguiente. Esta es un poquito diferente. Esta tengo yo, perdón, esta es un poco diferente porque tenemos
la función de x en el denominador. Y es igual a 1 sobre menos 3 x al cubo. Ojo, no se puede aplicar directamente la fórmula de x a la n. Es decir, no es como que yo voy a decir, pues 1 sobre menos 3 por la derivada con respecto a x de x cúbica. No es posible. Está en el denominador y la fórmula está en el numerador. Quiere decir que no se puede aplicar como tal. Entonces, vamos a ver. Muchas veces, muchas ocasiones, las derivadas, la clave para obtener las derivadas, además de saber aplicar las fórmulas o las reglas de derivación, es transformar las funciones de tal forma que se ajusten a las fórmulas. O sea, vamos a poder aplicar leyes de los exponentes, vamos a poder factorizar, vamos a poder aplicar productos notables, o sea, elevar al cuadrado algún binomio, multiplicar un binomio por otro, etcétera, 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 de tal forma que la función me quede más simple y que se ajuste a una fórmula. Entonces, por ejemplo, como tengo menos 3x cúbica en el denominador, la x, que es la que, con respecto a la que voy a derivar, está en el denominador y no puedo aplicar derivada de x a la n, pues la voy a poner en el numerador, la voy a pasar para arriba, si se puede, ¿verdad? Por las leyes de los exponentes. Lo único que cambiaría sería el signo, ¿verdad? El signo del exponente. Miren, la derivada sería, un tercio negativo, bueno, 1 entre menos 3 es menos, ¿verdad? Menos. Un tercio, ¿verdad? Porque es 1 sobre 3. Esa es una constante, ¿verdad? No importa que sea una fracción, es una constante. Y la x al cubo la voy a pasar al numerador. Lo único que le va a cambiar es el signo del exponente. Pues era positivo, ahora pasa negativo, ¿verdad? Y ahora sí, sacar la derivada de esto, pues es muy fácil, ¿no? Tenemos esta parte de aquí que es una constante y esta parte que es la variable, pero la variable es x a la n, donde la n pues es igual a menos 3. Sacamos la constante fuera, como lo hemos hecho en el ejercicio anterior, y solamente derivo x a la menos 3. Como la n es menos 3, pues bajo el exponente, ¿verdad? Lo bajo y lo multiplico por lo que está afuera. Menos 3 por menos un tercio. Y el exponente me queda a la n menos 1. Como la n era igual a menos 3, pues es menos 3 menos 1. O sea, lo que tenga menos 1. Solamente hago las operaciones, ¿verdad? Y me doy cuenta que menos por menos es más. Y un tercio por 3 es 1. Porque miren, si le pongo un 1 a este para hacerlo fracción, 1 por 3 es 3. Y 3 por 1, 3. 3 entre 3, 1. De tal forma que solamente me queda x a la menos 4. Bueno, el 1 no se escribe, ¿verdad? Entonces, como no puedo dejar exponentes negativos, lo paso al denominador para que me quede como positivo. 1 sobre x a la cuarta es la derivada de esta función. Bien, hasta ahí son las que habíamos visto en la parte final de la otra clase. Vamos ahora con nuevos ejercicios en los que también vamos a aplicar las mismas 5 reglas de derivación o fórmulas de derivación. Bien, tenemos aquí esta función. Y es igual a 9x a la cuarta más 6x cúbica entre 3x. Bueno, de entrada, otra vez, no puedo aplicar solo x a la n a cada término de aquí y también lo del denominador. Definitivamente no. Tendría que tener yo una fórmula que me dijera derivada con respecto a x de una función de x, como la que está arriba, 9x cuarta más 6x cúbica, dividida entre otra función de x, ¿verdad? Todavía no lo vemos. Sí hay una fórmula para esto, pero todavía no la vemos. Pero resulta que aquí yo todavía puedo reducir esto para que pueda yo usar una de las fórmulas que ya vimos. ¿Por qué? Pues se fijan, este 3x divide tanto al 9x a la cuarta como el 6x cúbica. A los dos. Una forma fácil de verlo es que yo puedo dividir 9x a la cuarta entre 3x y también dividir 6x cúbica entre 3x. Perfectamente puedo hacerlo, ¿no? Y ya me quedaría una cosa más simple. Otra forma de verlo es que yo voy a factorizar la parte de arriba. Por ejemplo, la parte de arriba tengo 3x
como factor común, digo, pensando en que abajo también tengo 3x. 3x factorizado de 9x a la cuarta, ¿cuánto me quedaría? Pues 3, para que sea 3 por 3, 9. Para x a la cuarta, ¿cuánto me falta? Como los exponentes se suman, x al cubo. Más, ¿cuánto para que me dé 6? Pues 3 por 2. Para que me dé x cúbica, si tengo x afuera, ¿cuánto me quedaría? A la 2, 2x cuadrada. Ahí estoy factorizando 3x. ¿Para qué? Pues para que, como tengo abajo dividido entre 3x, entonces 3x entre 3x se elimina, como se dice en matemáticas, aunque realmente lo que sucede es que esto es 1. Pero pues claro, al multiplicar 1 por lo de arriba, pues me queda solamente 3x cúbica más 2x cuadrada. Y eso que está ahí, ya lo puedo derivar de forma muy sencilla. Derivo 3x a la cúbica, más derivo 2x al cuadrado por separado. Y listo, ¿no? Factoricé 3x porque lo veo en el denominador. Digo, voy a ver si lo puedo factorizar en el numerador, de tal forma que se eliminen. ¿Ok? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que, bueno, pues divido a 3x entre, más bien dicho, 9x cuarta entre 3x y también 6x cúbica entre 3x. O sea, divido cada uno de los términos entre 3x. ¿Para qué? Pues porque 9 entre 3 es 3. X a la cuarta entre x a la 1, ya ni siquiera lo voy a poner paso por paso, sería x a la 4 menos 1, ¿eh? Y 4 menos 1 es 3. Algo similar para 6 entre 3, que es 2. X a la 3 menos el de abajo, que es 1, me queda x a la 2. Lo mismo que hice cuando factoricé. Realmente factorización es otra cosa más que algo similar a esto, ¿eh? Entonces me queda la derivada de esto, que ya es muy simple, porque voy a usar la misma fórmula que ya vimos de x a la n, ¿verdad? Aquí está, miren, x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Derivo cada término porque hay una formulita que me dice que cuando estén dos sumados, simplemente saco la derivada de uno más la derivada del otro. Voy a hacerlo de forma un poco más directa, ya que ya sabemos cómo hacerlo. Bajo el 3 y lo multiplico por el 3 que ya tenía fuera de la integral, de la derivada, perdón. 3 por 3. Y x me queda a la n menos 1. 3 menos 1, pues es 2, ¿no? Lo mismo aquí, bajo el exponente, porque así está aquí en la formulita, se baja el exponente. 2 por 2, y x me queda a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. De tal forma que el resultado me va a quedar como 3 por 3, 9, x cuadrada, y 2 por 2, 4x. Este es el resultado de derivar esta función. Claro que primero tuve que reducirla, ya sea factorizándola o dividiendo entre el término que está en el denominador, 3x cada uno de los términos, para que me quedara más sencillo. Entonces, como ustedes ven, mucho de lo que se hace en derivadas, además de aplicar las fórmulas, es manejar las funciones con algunas, digamos, operaciones previas, como las que ya vimos. Por eso vimos mucho lo que fue la parte de precálculo, que era álgebra básicamente. Factorización, productos notables, etcétera, etcétera, porque lo vamos a usar para simplificar funciones y así poderlas derivar de forma más sencilla. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. El tercero de este tipo. Bien, tenemos aquí y es igual a 4x entre 3x a la cuarta menos 7. Ahí está. Dos términos, ¿verdad? ¿A qué le llamamos término? A una función que está dividida por un signo de más o de menos, o sea, sumados o restados. Primer término, segundo término. Según la regla de que cuando tengo la derivada de funciones sumadas o restadas, simplemente saco la derivada de una función, en este caso menos la derivada de la otra, del otro término. Ahí está. Voy a sacar la derivada de 4x entre 3x a la cuarta menos la derivada de 7. La del 7 no voy a tener problema, pues es una constante, ¿no? Esta de aquí, ¿cuánto me queda de derivar 4x entre 3x, perdón, de hacer la operación 4x entre 3x a la cuarta? Bueno, me queda 4 tercios, bueno, el 4 y el 3 siguen quedando numerador denominador igual,
Pero divido x entre x a la cuarta, me queda x al cubo en el denominador. ¿Por qué? Pues imagínense, ya ni siquiera lo voy a mencionar ya en los posteriores ejercicios, pero es por lo siguiente. El 4 tercios lo puedo sacar como un término común, digo, o sea, como una constante. Y la x me quedaría a la 1 que ya tiene aquí, menos 4. De tal forma que me quedaría 4 tercios de x a la 1 menos 4 menos 3. Como yo no puedo dejar exponentes negativos, el 4 está en el numerador, el denominador es 3, la x me quedaría la que lo voy a pasar de numerador a denominador, cambia el signo del exponente. 4 sobre 3x al cubo. Por eso es que me queda esto de aquí. Claro que ya eso de leyes de los exponentes ya lo vimos bastante, ya no lo voy a estar mencionando de aquí en adelante. Esto dividido entre esto me queda x al cubo en el denominador. Pueden hacerlo paso por paso, pueden hacerlo de un solo paso, como se les haga más fácil. La derivada de una constante directamente es 0. Ya ni siquiera tengo que realizarla, ¿verdad? Porque esa ya es 0. Cuando hago esta división, tampoco puedo hacer la derivada tal y como está aquí, porque no tengo la derivada de una constante sobre una función de x, ¿verdad? No tengo ninguna derivada así. Lo que sí puedo hacer es que pasar este x al cubo a el numerador. Bueno, y también puedo sacar el 4 tercios, que es una constante, fuera de la derivada, porque acuérdense que una de las reglas de derivación decía que una constante multiplicada por una variable, puedo sacar la constante fuera, en este caso 4 tercios, y solamente voy a sacar la derivada de 1 sobre x al cubo. Claro que no puedo sacar la derivada de 1x al cubo. ¿Por qué? Porque la derivada dice x a la n y aquí tengo 1 sobre x a la n en todo caso. Diferente, ¿no? Pues lo que pasa es que paso el x al cubo al numerador y le cambio el signo al exponente. Si era 3, pues le pongo menos 3, ¿verdad? Tal cual. Claro que por el 1 que ya estaba aquí, pues es lo mismo, ¿no? Multiplicar por 1 es lo mismo. Queda exactamente x a la menos 3. Esto de aquí, ahora sí lo puedo sacar, porque miren, se ajusta exactamente a lo que dice aquí. Derivada con respecto a x de x a la menos 3, x a la n. ¿Cuál sería la n aquí? Pues la n sería el menos 3. Y ya puedo aplicar la formulita. La formulita dice n. ¿Cuál era la n? Menos 3. Claro que sigo pasando el 4 tercios que tenía fuera, ¿no? Porque se va a estar multiplicando a lo que me dé el resultado de la derivada, ¿no? Este de aquí. Bueno, bajo el exponente. Y x me queda a la n menos 1. Así dice la fórmula aquí. X a la n menos 1. A la menos 3 que ya estaba, menos 1. Y menos 3 menos 1 son menos 4. De tal forma que me va a quedar como x a la menos 4. Claro, ya solamente falta reducir a la mínima expresión el término, este resultado que me quedó. ¿Cómo sería? Bueno, menos por más, que no se escribe del 4 tercios, me queda menos. Quiere decir que el resultado va a ser negativo. Luego, 3 entre 3 me queda 1. O si lo quieren ver de otra forma, multiplicar 4 tercios por 3 sería como ponerle un 1 al 3 para que sea fracción. Multiplicar 4 por 3 son 12 y 3 por 1, 3. 12 entre 3 son 4. Más por menos, menos. O, si lo quieren ver de otra forma más simple, solamente este 3 con este 3 me da 1. Y los puedo, como quien dice, eliminar, porque 1 por 4 pues seguirá siendo 4. Solo me fijo en el signo. Menos por más del 4 tercios me da menos. Es por eso que el resultado sería menos 4. Y aquí me queda x a la menos 4. Claro que en los resultados yo no puedo dejar exponentes negativos, no se acostumbra a dejar exponentes negativos, lo paso al denominador para que sea exponente positivo, ¿verdad? Este x a la menos 4 lo paso a un denominador y ahora sí es x a la 4 positivo. Claro que el 4 seguirá estando en el numerador, ¿verdad? Por eso es que el resultado final me queda como menos 4 sobre x a la cuarta. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Bueno, vamos al siguiente. Tenemos
esta función. Y es igual a x cuadrada menos 16 entre x menos 4. Bueno, nuevamente tengo una función de x en el numerador dividida entre otra función de x que le voy a llamar g y quiero sacar su derivada. Como ya les mencioné antes, hay una fórmula para sacar la derivada cuando tenemos una división de funciones como aquí, pero aún no la vemos, todavía no hemos visto eso. Quiere decir que si todavía no vemos ese tema, entonces quiere decir que hay una forma de reducir esto para que pueda yo usar x a la n o las fórmulas que ya vimos hasta ahorita. ¿Qué es lo que yo veo aquí? X al cuadrado menos 16. Bueno, es una resta. Pues probablemente pueda ser una diferencia de cuadrados. ¿Cómo sé que es una diferencia de cuadrados? Bueno, pues si le puedo sacar raíz cuadrada a este y me da entero, le puedo sacar raíz cuadrada a este y me da entero. La raíz cuadrada de x cuadrada, ¿cuánto sería? X. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y acuérdense que esto es diferencia de cuadrados es con que tenga signo negativo. Entonces sí es una diferencia de cuadrados. Y justamente, como ya sé que voy a multiplicar uno por más y otro por menos para factorizar la diferencia de cuadrados, bueno, pues entonces veo que x menos 4 es uno de los términos que están en el denominador. Quiere decir que factorizar el numerador me va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque voy a poder eliminarlo con este término. Entonces, ¿cómo se factoriza esta diferencia de cuadrados? Pues sencillo, ¿verdad? Le saco raíz a x cuadrada y lo pongo aquí y aquí. Le saco raíz al segundo término, 4. Lo pongo en los dos paréntesis. Y luego a uno de ellos le pongo signo menos y a otro le pongo signo más. Así dice la regla. De tal forma que si ustedes multiplican x menos 4 por x más 4, les va a dar x cuadrada menos 16. Tal cual. Si no lo creen, pueden hacer la operación. Entonces, ahora son factores, ¿verdad? Por eso se le llama factorización, porque son factores. Miren, están multiplicando. Aquí en medio hay una multiplicación. Si son factores, ahora sí puedo eliminar x menos 4 con x menos 4. Claro que esto me da 1. En matemáticas se le suele llamar que se elimina, ¿verdad? Y si es 1 por x más 4, pues me queda solo x más 4. Y obviamente que derivar x más 4, pues está ya mucho más sencillo. Ahora sí lo puedo derivar con las fórmulas que ya había visto anteriormente. Tengo una derivada de dos términos, de x y de 4, sumados. Quiere decir que voy a sacar la derivada individual, ¿verdad? La de x y la de 4 por separado. Ustedes pueden hacer este paso intermedio o no hacerlo, simplemente sacar la derivada de cada uno de los términos, ¿no? Según una de las formulitas, ¿cuánto era la derivada de y con respecto a x de x? Pues era 1. ¿Cuánto es la derivada de una constante, como es el 4? 0. 1 más 0, pues directamente me queda solamente el 1. Solamente el 1. Ahí está. Quiere decir que la derivada de esta función me da 1. Obviamente tuve primero que reducirla, porque así como está aquí no puedo aplicar esta formulita que ya vi. Ninguna, de hecho, de las que ya he visto hasta ahorita la puedo aplicar. Entonces, muchas ocasiones tengo que factorizar, tengo que reacomodar o tengo que hacer algunas operaciones para que la función quede lo más sencillo posible y ahora sí pueda hacer la derivada. Bueno, pues entonces vamos con la siguiente. Y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cúbica. A ver, les voy a dejar unos segundos para que la vean, la analicen y me digan o piensen ustedes si esta función tengo yo hasta ahorita alguna fórmula de las 5 que ya vimos que pueda aplicarlo a esa función. A ver, chequenlo. ¿Qué tal? ¿Qué pensaron? Que sí hay una forma en la cual yo puedo hacer esta derivada con las fórmulas que ya vimos, o de plano no tenemos ninguna fórmula y no la puedo hacer. Obviamente no tengo hasta ahorita ninguna
fórmula para derivar una raíz cuadrada, ¿verdad? Ni tampoco 1 sobre una raíz cuadrada, ¿verdad? De una función de x, por ejemplo. No tengo nada que sea algo como esto, ¿no? Derivada de una función de una raíz. ¿Qué puedo hacer para transformar esta función en una función que sí pueda derivar, por ejemplo, con esta formulita de aquí arriba, la de x a la n? ¿Podría de alguna forma reacomodar esto para que me quede x a la n en el numerador, no en el denominador como está aquí? Bueno, pues recordando la ley de los exponentes, si ustedes se acuerdan, una raíz siempre se puede expresar como un exponente. ¿Cómo lo expreso como exponente? Bueno, la potencia es el numerador. Y la raíz, que sería el 2 de la x cuadrada, que no se escribe de la raíz cuadrada, sería el denominador del exponente. Quiere decir que 1 sobre la raíz cuadrada de x cúbica es lo mismo que 1 sobre x a la 3 medios. Miren, el 3 que está en el numerador es el número de la potencia. Y el 2 es el número de la raíz. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que esto es lo mismo que 1 sobre x a la 3 medios. Claro que todavía no puedo aplicar esta fórmula porque la fórmula no dice 1 sobre x a la n, ¿verdad? Dice x a la n. Otra vez, usando el mismo recurso que ya utilicé antes, esta x a la 3 medios la puedo pasar al numerador para que ahora sí sea x a la n. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le cambio el signo al exponente, ¿verdad? A la menos 3 medios. Ahí está. Ahora sí, chequenla y vean si ya se puede aplicar la fórmula de derivada de x a la n. La x ya está aquí. Y la n en este caso sería el menos 3 medios. Pues sí lo podría aplicar, ¿no? Tal cual tengo x a la n. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, dice la fórmula que escribo n. ¿Cuál es n? Menos 3 medios. Ahí está. Menos 3 medios. Multiplicado por x a la n menos 1. Ah, bueno, pues x a la menos 3 medios menos 1. Claro que para restarle 1 a 3 medios es más fácil si este 1 lo expreso en la misma fracción que tiene 3 medios. ¿Cuál es esa? Pues un entero es igual a ¿cuántos medios? A 2, ¿verdad? Porque 2 entre 2 es 1. Así como un entero serían 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, etc., ¿no? En este caso, como es 3 medios, el 1 lo voy a expresar en función de medios, que es lo mismo que 2 medios. Este recurso lo voy a estar utilizando muchas veces, porque cada que vaya a usar la fórmula de x a la n menos 1, le voy a restar 1, y si tengo un exponente fraccionario, como es el caso de aquí, ese 1 que le voy a restar, siempre se lo voy a restar en el mismo denominador que la fracción a la cual se lo estoy restando. Entonces, en vez de escribir menos 3 medios menos 1, escribo menos 3 medios menos 2 medios. Y esto 2 medios es lo mismo que menos 1. ¿Eh? Menos 2 medios es lo mismo que menos 1. Como tengo el mismo denominador, medios y medios, pues los puedo sumar o restar directo. ¿Cuánto es menos 3 medios menos 2 medios? Estoy restando dos números negativos, se suman y el signo es negativo, ¿no? El menos 3 medios que ya estaba acá afuera, lo mantengo aquí. Y x me queda a la menos 5 medios, ¿cierto? Menos 3 menos 2 son menos 5 medios. No puedo dejar el resultado así porque tengo un exponente negativo. Recuérdense que siempre debemos de dejar los exponentes positivos. ¿Qué hago para dejar el exponente positivo? Pues muy sencillo, ¿verdad? Lo paso al denominador de una fracción. Está en el numerador. Lo paso al denominador y ahora sí me queda a las 5 medios positivos, ¿no? Como normalmente los exponentes fraccionarios es más común encontrarlos expresados como raíces, y más que aquí originalmente estaba así como una raíz, puedo dejar ya el resultado así
O que de hecho este resultado lo podría tal vez expresar de una forma más sencilla, si lo pongo así, ¿no? Menos 3 entre... Bueno, de hecho este menos lo puedo poner acá como... déjeme quitar esto. Este menos lo puedo poner como resultado de la fracción. Menos por más me da menos. 3 por 1, 3. Y abajo me quedaría 2 por x a la 5 medios. 5 medios. Lo podría dejar así. Y está correcto. O lo podría expresar esta x a la 5 medios en función de una raíz. Recuerden que para pasarlo de una exponente fraccionada a raíz, el numerador es el exponente o la potencia y el denominador es la raíz. En este caso el 2 de la raíz, que no se escribe de la x de la raíz cuadrada. Entonces quiere decir que este es el resultado final que me quedaría. ¿Por qué? Pues porque 3 por 1 pues es 3 directamente, está en el numerador, y el 2 está en el denominador, igual que la x a la 5 medios, que la convertí en x a la 5 raíz cuadrada de eso. Entonces quiere decir que yo la puedo dejar así, o la puedo dejar como menos 3 dividido sobre 2x a la 5 medios. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ya sea que ustedes prefieran manejar raíces o manejar exponentes, pueden dejarla de cualquiera de las dos formas. Bueno, ahí está. Vamos a ver ahora algunas otras fórmulas. Las primeras eran las primeritas fórmulas elementales básicas, ¿verdad? Las primeras 5 que vimos. Ahora vamos a ver algunas fórmulas que se llaman fórmulas exponenciales. Como esta, por ejemplo, la derivada de e a la x. Es decir, cuando tenga yo e elevado a un exponente, específicamente que sea x, solamente x. Luego ya vamos a ver otra en la que la función sea cualquiera, pero ahorita derivada de e a la x. Es muy simple, la derivada de e a la x es e a la x, así de fácil, o sea, no le sucede nada cuando la derivo, me queda igualita tal cual, e a la x. Otra función exponencial, cuando tenga la derivada de a elevado a la x. La a es una constante, o sea, pudiera manejarla como un número, ¿verdad? Una constante. A a la x es igual a a la x por el logaritmo natural de x. Esa es la fórmula. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios numéricos para que se quede más, que se entienda cada una de las fórmulas. Luego, derivada del logaritmo de x. Cuando tenga derivada del logaritmo de x va a ser 1 sobre x. Así de fácil. 1 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo de x. Vamos viendo cómo se aplicarían alguna de estas nuevas reglas de derivación o fórmulas. Tengo esta función a la cual le quiero sacar su derivada. Y es igual a menos 5e a la x más 2x al cuadrado. Quiero sacar su derivada. O y con comita. Bueno, veo que tengo dos términos. Menos 5e a la x y más 2x cuadrada. Quiere decir que le voy a sacar la derivada con respecto a x al primer término más la derivada con respecto a x del segundo término. Porque así dice la fórmula, ¿verdad? Cuando tenga varias funciones sumadas o restadas, saco la derivada individual a cada uno y lo sumo o lo resto, depende del signo que tenga, ¿verdad? Ahí está. Ahí están separadas. Y adicionalmente, como tengo una constante, como es el menos 5 y como es el 2, pues esas constantes por la formulita que dice derivada de una constante multiplicada por una variable, me saco la constante fuera de la derivada y solamente le saco la derivada a la variable. Lo mismo pasa con el 2. El 2 lo saco fuera y solamente le saco la derivada de x cuadrada. Quiere decir entonces que, ¿cómo me quedaría? Bueno, el menos 5 que ya está fuera, ahí está, menos 5, ¿no? Derivada de e a la x, aquí lo tengo arriba, ¿no? Es simplemente e a la x. Ahí está. O sea, me quedó igual. Y la derivada de 2x cuadrada, bueno, el 2 ya está fuera de la derivada,
bajo el exponente, ¿verdad? 2 por 2. Aquí ya lo voy a ir haciendo un poco más directo porque ya tienen más práctica, ya hemos hecho muchos ejercicios. Bajo el exponente lo multiplico por el que está afuera, 4. X me queda a la 2 menos 1, que es a la 1. El 1 no se escribe, así que directamente la derivada de 2x cuadrada pues es 4x, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es un ejercicio en el que ya encontramos la fórmula de derivada de e a la x, que es muy simple porque es simplemente e a la x, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio de funciones exponenciales. Tengo aquí 3 por a la x más 5 por logaritmo de x. Una función que tiene dos términos. Nuevamente, como tengo dos términos, su derivada será la derivada del primer término más la derivada del segundo término. El primer término tengo una constante, 3, multiplicado a la variable, que es a la x. La segunda también tengo 5 multiplicado al logaritmo de x. Estas dos son constantes, entonces las saco fuera de la derivada, miren. Ahí está fuera. Y solamente le saco derivada a la x y logaritmo de x. A esas funciones. Bueno, vamos a ver cómo lo sacaría. Aclarando que esto de a la x, que es esta fórmula de aquí arriba, pudiera ser que yo la tenga como un número. Por ejemplo, 7 elevado a la x. ¿Eh? O por ejemplo, 3 elevado a la x. O sea, una constante. La a es una constante elevada a un exponente. Aquí también directamente es a la x. Igual que la fórmula, ¿no? Ok, ya tengo esto. Entonces paso el 3 que está fuera de la derivada. Ahí está el 3. Y saco la derivada de a la x. ¿Cuál es la derivada de a la x? Aquí está en la fórmula. Dice a a la x por logaritmo de x. Ah, pues así lo escribo. A a la x logaritmo de x. Multiplicando al 3 que ya estaba fuera aquí, ¿no? Esas tres cosas no las puedo multiplicar entre sí. O sea, no puedo sacar un resultado más simplificado. ¿Por qué? Pues porque 3 no lo puedo multiplicar por a la x ni por logaritmo de x. Entonces así se queda. Multiplicada las tres cosas. Y luego, ¿cuál es el...? Bueno, el siguiente término sería 5. Déjenme ponerlo aquí. Sería 5 multiplicado por la derivada del logaritmo de x. Acá está la derivada del logaritmo de x. Es 1 sobre x. Quiere decir que el 5 lo voy a multiplicar por 1 sobre x. ¿Cómo multiplico 5 por 1 sobre x? Pues al 5 le puedo poner un 1, ¿verdad? Para hacerlo fracción igual que 1 sobre x. 5 por 1, 5. Y 1 por x, x. De tal forma que el resultado me queda como 5 sobre x. Y este ya es el resultado final. Ya no puedo hacerlo más simplificado de la derivada de esta función de aquí. En la cual vimos aplicación de a a la x y del logaritmo de x. ¿Ok? Utilizamos esas dos fórmulas para sacar las derivadas. Entonces, enseguida después vamos a seguir practicando derivadas de funciones exponenciales. Ahorita estos eran nada más como ejemplos de las derivadas. Ahora viene una parte que es una de las más importantes en la parte de las derivadas sobre las fórmulas básicas que ya vimos. Y esto es que originalmente habíamos visto la formulita de derivada con respecto a x de x a la n, ¿verdad? Para eso simplemente debo tener x elevado a un exponente. Pero ¿qué pasa si esa función no es x? Imagínense que no es x, que sea 3x más 5 elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ah caray, pues no puedo aplicar la función esta de x a la n. No tengo x a la n. Bueno, aquí sí, ¿verdad? Tengo x a la 1, pero la tengo inmersa o metida dentro de toda la función. Y esto que está en el paréntesis es una función de x que a su vez está elevada a un exponente, en este caso al cuadrado. ¿Ah? Entonces,
vamos a definir esta función de x, o sea, algo que tenga o que contenga x, la vamos a definir como u. ¿Qué es u? U es igual, a ver, déjenme quitar esto, la u es igual a una función de x. ¿Qué función? La que sea. Una función que contenga x. Con que tenga x ya es una función de x. Entonces vamos a generalizar la fórmula de x a la n a u a la n. O sea que ahora va a ser cualquier función que tenga x, no solamente x sola. Y su derivada es muy similar a de x a la n. Bajo el exponente, la n, y me va a quedar u a la n menos 1. O sea, la misma función, pero elevada al exponente reducido en 1. Con la diferencia de que no teníamos en la otra, que ahora está multiplicado por la derivada de u. La derivada de esa función multiplicada. Claro que de alguna forma la otra fórmula de x a la n, la de x a la n, era igual a n por x a la n menos 1 y no tenía esta parte de aquí, aunque puede decirse que sí la tenía. Derivada de x con respecto a x es igual a 1, todo esto es igual a 1 y 1 por x a la n menos 1 pues se queda solo x a la 1. Por eso esto de aquí no se ponía esta parte de aquí. Pero cuando sea u en lugar de x, o sea cualquier función, ahora sí tendré que multiplicarla al final por la derivada de u. Claro, la derivada de u con respecto a x. Claro, aplicamos lo mismo que la n sea un número real, ¿verdad? Porque si es un número que no está dentro del conjunto de los números reales, pues no aplica, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la fórmula para la derivada de e a la x? Ah, pues la vamos a extender a e a la u. O sea, e elevado a una función de x, la que sea. Ya no nada más x, puede ser elevada a la x cuadrada más 5x, por ejemplo. Una función de x. Parecido a la derivada de e a la x, la derivada de e a la u es e a la u, pero ahora multiplicada por la derivada de u. Aplica lo mismo para la a la u, que en este caso es la derivada de a la u es a la u por el logaritmo de u. Hasta ahí vamos similar a como teníamos la función de a la x, pero ahora multiplicada por el logaritmo, perdón, multiplicada por la derivada de u. Al logaritmo de u, a la u. Y finalmente tendríamos la del logaritmo de x, ¿verdad? Que la vamos a extender al logaritmo de u. Ahora será 1 sobre u. Antes era 1 sobre x, lo mismo. O sea, hasta ahí no cambia mucho. Pero multiplicado por la derivada de u. Esa es la diferencia. Entonces, se fijan, la diferencia entre las funciones que son solamente de x y ampliadas a cualquier función que ahora le vamos a llamar u, lo único que tienen es que le agregamos multiplicado por la derivada de u. Cada uno de ellos estamos agregando la derivada de u. Eso es lo que le agregamos a cada uno de ellos. Bien, pues entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplican estas formulitas en funciones, derivadas de funciones. Tenemos aquí esta función. Es un binomio elevado a la cuarta potencia. Y es igual a menos 5x cuadrada más 4x, todo elevado a la 4. Bueno, en primera, no puedo desarrollar yo este binomio a la cuarta. Bueno, sí puedo, pero quedaría extremadamente complejo, ¿eh? Si ustedes recuerdan, llegamos hasta al cubo y ya tenía 4 términos. A la cuarta, pues va a aumentar muchísimo la cantidad de términos. Entonces, no es viable elevarlo a la cuarta. Tampoco es viable usar la derivada con respecto a x de x a la n, ¿verdad? Aquí sí, para x cuadrada sí, para x a la 1, pero tengo un exponente aquí afuera, exponente 4, o sea, no puedo aplicar derivadas allá adentro. Quiere decir entonces que voy a aplicar esta de aquí, derivada de u, u elevado a la n. ¿Cuál sería la u? Todo lo que está aquí dentro del paréntesis sería la u. ¿Qué sería la n? Bueno, pues sería el exponente, ¿verdad? La n va a ser el 4. Y ahora sí tengo todo lo que dice la fórmula.
u elevado a la n. Todo lo que está dentro del paréntesis es la u, todo lo que está de exponente pues es la n, el 4. Y ahora sí tengo u a la n. Ya puedo aplicar a esta formulita de acá. Bueno, ya he identificado qué es u y qué es n. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Miren, ahí está. Voy a definir u es menos 5x al cuadrado más 4. O sea, lo que está en el paréntesis tal cual. La n pues ya la tengo. Para poner n menos 1 no necesito nada más que restarle 1. ¿Qué me falta según la fórmula? La n pues se la puedo poner sin problemas, ¿no? Es más, ya aquí la puedo poner 4. U a la n menos 1. Es más, le voy a poner así, pero ahorita la pongo bien. Pero me falta esto. Derivada de u. Ah, pues como esto es u, voy a sacar su derivada. U con comita, que quiere decir derivada de u respecto de x. Es lo mismo. U con comita, ¿qué es? Pues la derivada de cada término. Tengo aquí una suma de funciones, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de menos 5x cuadrada? Pues ya ni siquiera la voy a pasar pasito por pasito como antes, porque ya hemos hecho varios ejercicios de esos. Ya saben ustedes cómo hacerlo, ¿no? Este 2 se baja, se multiplica por el menos 5, me queda menos 10. X a la n menos 1, pues a la 2 menos 1 me queda x a la 1, menos 10x. Derivada de 4x. Constante multiplicada por una variable. Pues saco la constante fuera y la multiplico por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? Pues es 1 por 4, seguirá siendo 4, ¿no? No le afecta en nada al 4. Quiere decir que ahora sí tengo u, para ponerla así, u a la n menos 1. Tengo la derivada de u, ahí está. Ya puedo poner como dice la fórmula. Entonces ahora sí digo la derivada de esta función es igual a n, 4, ¿verdad? Por u a la n menos 1. Pues, ¿cuál era la u? 5 menos 5x cuadrada más 4. Ah, pues menos 5x cuadrada más 4. A la u, a la n menos 1. A la 4 menos 1, pues me da 3, ¿no? Y multiplicada, dice aquí, por la derivada de u. La derivada de u es menos 10x más 4. Ah, pues ahí está, menos 10x más 4. Yo aquí le puse un puntito para indicar que está multiplicando. O simplemente ponerle entre paréntesis sin ningún signo de más o de menos x medio, indica que está multiplicando. ¿Qué nos hace falta después de eso? Pues lo único que nos hace falta es hacer las operaciones que podamos hacer, siempre pensando en que queremos obtener el resultado más simple posible, no hacerlo más complicado, hacerlo más simple o el más simplificado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este 4 está multiplicando a esto que está al cubo. Ojo, yo no puedo multiplicar 4 por menos 5 y 4 por 4 porque está elevado al cubo. Primero debería elevar al cubo y ahora sí multiplicar cada término que me dé por 4. Pero elevar al cubo pues me va a dar un montón de términos. Ya ustedes vieron que da 4 términos diferentes. Que el cubo del primero, que más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo y al último el cubo del segundo, ¿no? Entonces, en vez de simplificarlo, si yo elevo al cubo este binomio, pues lo voy a complicar más, va a ser mucho más complicado. Quiere decir que el único que sí puedo multiplicar es 4 por menos 10x más 4. No importa el orden de los factores, ¿verdad? Esto lo puedo pasar para acá y multiplicarlo primero, de tal forma que puedo multiplicarlo así, miren. 4 por menos 10 me da menos 40. Como es 10x, menos 40x. 4 por 4, pues son 16 positivo. Y queda multiplicado a menos 5x cuadrada más 4x al cubo. Ese sería el resultado más simplificado. No voy a elevar al cubo, ya dijimos por qué. Porque me quedaría mucho más complejo todavía el resultado. Ese sería el resultado de la derivada de esa función. Entonces, aplicación de u a la n. Ya no x, sino cualquier función de x elevado a un exponente. Bueno, pues ahora vamos con otro ejercicio para seguir practicando estas formulitas. Tengo aquí y es igual a menos 5 e a la 3x cuadrada más 2x, o sea, la e ya no está elevado a la x, está elevado a una función de x. ¿Verdad? Ahora le puedo decir que esto es u. Menos 3 por el logaritmo natural de 3x cúbica más 1. Nuevamente,
no puedo yo aplicar la función del logaritmo de x, porque no es x. El logaritmo es de una función de x, de 3x cúbica más 1, lo cual le voy a llamar u. Quiere decir entonces que voy a aplicar para esta primera la derivada de e a la u, y para esta segunda parte la del logaritmo de u. ¿Cuál sería cada una de esas partes? Bueno, pues la u en el primer término, pues lo que está en el exponente, ¿verdad? Este de e a la u, aquí está la e, esto de aquí arriba sería la u, 3x cuadrada más 2x. En la fórmula de e a la u está la derivada de u. Quiere decir que necesito sacar la derivada de eso que llamé u. Pues entonces la saco, ¿verdad? Y ya ni siquiera voy a repetir cómo se hace, ustedes ya lo conocen. 3 por 2, 6, x y 2, porque esto es derivada de x es 1. 6x más 2. Para el segundo término, ¿cuál es u? Bueno, u es 3x cúbica más 1. Ahí está. Porque es logaritmo de u, para que se ajuste a la fórmula de acá. Y también en la fórmula del logaritmo de u tengo la derivada de u multiplicada en el resultado. La u pues ya la conozco, ya puedo poner 1 sobre u sin problema. Derivada de u, o sea, u con comita, que va a ser igual a 9x cuadrada, porque 3 por 3 son 9, la x me queda la n menos 1 al cuadrado y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, me queda 9x cuadrada como la derivada de u. Ya puedo ir poniendo cada una de las partes, miren. Derivada de la función de x, que sería y con comita. Función, sí. Y con comita o derivada de y con respecto a x es igual. Constante multiplicada por una variable. Bueno, pues separo la constante por la derivada de la variable. Entonces, saco el 5 y saco la derivada de esto de aquí. ¿Qué decíamos que era la derivada de e a la u? Pues aquí está arriba. E a la u es e a la u, o sea, voy a repetir lo mismo. E a la 3x cuadrada más 2, multiplicada por la derivada de u. Aquí está la derivada de u, 6x más 2. Pues multiplicada por eso. Menos 3, porque otra vez es constante por una función de x. Saco la constante fuera y solamente le saco la derivada de la función. Decíamos que la derivada del logaritmo de u la tengo aquí arriba. Es 1 sobre u. Aquí está, 1 sobre u. La u era 3x cúbica más 1, pues 1 sobre 3x cúbica más 1. Multiplicado por la derivada de u, que me dio 9x cuadrada. Pues por 9x cuadrada. Ahí está. Solamente pongo el resultado como dice la fórmula. Claro que en este caso cada uno tenía una constante multiplicada que la saqué fuera. La saqué fuera de la derivada. Entonces, hago las operaciones para ver si lo puedo simplificar más. Por ejemplo, en la primera. ¿Qué tanto puedo multiplicar? Bueno, pues este menos 5 no lo puedo multiplicar por e a la 3x cuadrada y todo eso. Por el único que lo puedo multiplicar es por este término de acá. Es un número multiplicado por un binomio. Pues menos 5 por 6 son menos 30x y menos 5 por 2 son menos 10. Ahí está. Se acostumbra a poner primero las funciones y luego las funciones exponenciales. Luego acá, ¿qué puedo multiplicar? Pues todo, ¿verdad? No tengo exponentes aquí en esto ni nada. El paréntesis no tiene exponente. 3 por 1, pues 3, ¿no? Por 9, 27. X cuadrada. Y dividido entre esto de acá. Si ustedes quieren verlo de un paso por paso, pues tendrían que poner aquí 3 por 1. Sería 3 entre 3x cúbica más 1. Y todo eso multiplicado por 9x cuadrada. Y luego después, pues 3 por 9, 27. X cuadrada. Y luego dividido entre 3x cúbica más 1. ¿Ok? ¿Qué podría simplificar aquí? La primera parte no la puedo simplificar en nada. Todo esto multiplicado por e a la 3x cuadrada más 2x, ahí está, tal cual, ¿no? La segunda,
¿Valdría la pena tratar de simplificar? Pues creo que no, porque el 27x cuadrada está dividido entre este binomio. No hay nada que le pueda yo... tal vez puedo dividir 27 entre 3. Efectivamente, tal vez pudiera dividir aquí 27 entre 3. Pues son ¿qué? 9, ¿no? Entonces aquí en lugar de 27 sobre 3, pudiera poner simplemente 9, ¿verdad? En el numerador. 9x cuadrada sobre 3x cúbica más 1. Es más, lo voy a acomodar. Porque sí, efectivamente aquí se puede reducir todavía más. 9, y aquí abajo no me quedaría nada. Así tal cual, va de nuevo. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque 27 entre 3... Ah, no. Clásico error en matemáticas, ¿verdad? No se puede... Qué bueno que apareció esto, porque ese es un error típico que suele uno cometer si no se fija bien. Ojo. Pregúntense, o les pregunto, ¿por qué no puedo dividir 27 entre 3 para que me dé 9? La razón es porque en el denominador los dos términos no son factores. Si este 3x estuviera multiplicando al 1 y no hubiera el signo de más, perfectamente puedo dividir este entre este, sin ningún problema. Pero como no son factores, miren, aquí tiene un signo de más. Es un binomio, está sumando. Más. No puedo dividir este entre este y luego este entre este. No es correcto eso. Entonces quiere decir, por eso cuando se factoriza se puede después eliminar numerador y denominador, pero aquí no son factores. Esto hay un signo de más. Si fuera multiplicación y no estuviera el signo de más, entonces sí podría yo dividir este entre este. Qué bueno que salió esto para aclarar eso. Entonces el resultado tal cual me queda así, 27x cuadrada entre 3x cúbica más 1. No hay nada más que reducir. Ese sería el término más simplificado que podría poner. Entonces este es el resultado en general que me quedó esa derivada de esa función. Si se fijan, solamente es fijarse a qué fórmula corresponde. Si es que hay que hacer alguna operación previa para que corresponda, bueno, hacerlo. Si no, simplemente aplicar la fórmula y simplificar lo que se pueda. Eso es todo lo que se tiene que hacer, no más. Otro ejemplo. Y es igual a menos 7 por a la menos 2x cuadrada más 3x. Una función exponencial donde esta no está elevada a la x, está elevada a una función de x que le voy a llamar a a la u. Quiere decir entonces que puedo usar la función de a la u, esta que estaba acá. Esta de a la u es igual a... Se trabó un poquito el audio, pero ya está de regreso. Dice, a la u es logaritmo de u por... Quiere decir entonces que voy a poner lo que es la u. La u es menos 2x cuadrada más 3x. Y voy a necesitar la derivada. Pues la saco, ¿verdad? Es muy fácil porque pues nada más bajo el 2 por menos 2 sería menos 4, x porque es la n menos 1. La derivada de x es 1 por 3 es 3. Esa es la derivada. Acomodo de acuerdo a la formulita. Me dice que es, bueno, tengo una constante multiplicando una variable. Saco la constante fuera y solamente le saco la derivada a la variable, que es a la u. Dice la función, la formulita, a la u, ahí está, por el logaritmo de u. ¿Cuál es u? Esta de aquí, logaritmo de todo esto. Por la derivada de u, que es menos 4x más 3. O sea, solamente lo estoy acomodando como dice la fórmula. Y luego veo qué operaciones puedo hacer. Ojo, este binomio no lo puedo multiplicar por esto que está aquí. ¿Por qué no? Pues porque es logaritmo de esto. Primero tendré que sacar el logaritmo a eso para después del resultado ahora sí multiplicarlo. Y como no sé cuánto vale x, pues no puedo sacar el logaritmo a x. El único que puedo multiplicar es 7 por este binomio de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Menos 7 por 4 son 28 positivo, 28x. Y menos 7 por 3 son menos 21. Normalmente se acomodan primero los términos que no son exponenciales y luego los términos exponenciales y logarítmicos.
O sea, nada más lo estoy acomodando de orden. O sea, es como si este 4x menos 3 lo pasara multiplicando aquí en medio. A final de cuentas, como este y este, todos son factores, los puedo multiplicar en el orden que sea. Y ya les mencioné que no puedo multiplicar por el logaritmo, porque primero se le saca el logaritmo a esto y al final ya se podría multiplicar, lo cual ahorita no es posible. Entonces, este es el resultado, ¿eh? Este es el resultado como tal. Todo esto. De ese ejercicio. Vamos a dejar hasta aquí el tema, porque lo que sigue ya es esto de aquí. Una multiplicación de funciones, o sea, u por b cuando hay dos funciones que están multiplicando, y cuando están dividiendo dos funciones, u sobre b. Luego vamos a ver esto. Entonces, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Voy a dejar entonces el video hasta aquí y les voy a subir también el video, es un video cortito, sobre la explicación que se llama significado geométrico de la derivada. Ya explicamos un poco al inicio del tema en la clase pasada de qué es la derivada, de dónde proviene, pero esta otra explicación es un poco más completa de exactamente de dónde viene la derivada. Acuérdense que vimos un ejercicio muy simple de unos automóviles que hacían un recorrido y a partir de ahí deducíamos que la derivada no es otra cosa más que una razón de cambio, la velocidad con la que cambia una variable con respecto a otra. En ese caso era con el tiempo, pero puede ser cualquier otra, ¿no? Entonces les voy a subir un video sobre el significado geométrico de la derivada, que necesito que vean también para que les quede más claro, y el video en cuanto a ejercicios de derivadas lo vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente clase vamos a continuar. Hasta luego.